tanta explicación. Lo que te recomiendo es que inicies el trabajo con esos puntos y vamos a ver cómo te explico los que siguen, ¿de acuerdo? Mientras yo abordo a los De acuerdo. grandulones que van más avanzados. Por ahora yo me voy a poner a revisar la guía. Listo, dale. Les pido un poquito de paciencia. Mi computador hoy decidió ser lento, que no quiere abrir el tablero. Está cargando. Está cargando. Todavía sigue con la personalidad. Carmen Natalia. Acá mi mamá está riendo. Señora. Que si todavía Sí, la todavía tiene. tengo la persona. Ah, bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Tiene la Hoy no tengo, personalidad. tengo la personalidad, la tengo. Y Hago haz con ella ella la lo que que quieras. O sí, porque tú puedes aprender matemáticas, tú puedes aprender matemáticas. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo que resolver 31 hojas? Ay, no es tan largo. Pregúntenle a los muchachos y verán que la actividad no es tan larga, ¿cierto, Anthony? paso todo La primera, leer, todo que usted lea y exacto. después usted le entiende. No hay que hacer tanto. La actividad no es que sea hacer entre las 31 hojas. La guía es más lectura que cosas que tiene que hacer. Profe, ¿qué guía habla? De la primera, de la 91. Ah, No está, ustedes ven las hojas y luego se dan cuenta de que lo que tienen que hacer es poco. Pero se concentran tanto, usted y su hermano se concentran tanto en las hojas. la más larga es la última. Listo. Entonces voy a hacer un pequeño apartado para hablar acerca de inecuaciones. Esperemos que esto sí. Sí rinda el día de hoy. Vamos a hablar un poco de inecuaciones y también vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con razones trigonométricas, ¿listo? Entonces primero iniciemos con las inecuaciones. Profe. Rochi, ya te habilité. Bueno. Ya puedo empezar. Sí, señora. Te recomiendo que lo hagas ya. Ok. Pero no me salgo, profe. Si quieres. Si me salgo o no. Es tu decisión. Ok. En las inecuaciones nosotros trabajamos con, con estos términos de desigualdad. Estos se llaman términos de desigualdad o símbolos de desigualdad para representar algo que no es igual. Ese es el objetivo. Cuando tenemos inecuaciones no podemos representar que x es igual a algo, sino que x es mayor, menor, en este caso aquí tenemos menor que, mayor que, acá tenemos menor o igual, y acá tenemos mayor o igual. Ustedes ya conocen esto, porque lo veníamos viendo desde la meta 30, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos con estas desigualdades, lo que le estamos diciendo es, vamos a comparar, es un proceso de comparación. Pero
¿Basados en quién? En una variable. Nuestra variable se llama X. Esa es nuestra variable estrella. X va a ser nuestra variable escogida. Generalmente. No siempre tiene que ser X. Yo puedo decir que la variable también puede ser U. Esta variable va a ser un elemento, dentro de, o un elemento escogido. Cuando veíamos ecuaciones, ¿ustedes qué intentaban hacer? ¿Hallar qué? Chicos, les hice una pregunta, ¿están allí? Carmen Natalia. Repita la pregunta. Ah. Cuando veíamos ecuaciones, nosotros ¿qué intentábamos hacer? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo en una ecuación? Cuando ustedes decían, ay, es que yo encontré que X es igual a 9. ¿Qué es esto? El resultado. Pero más que el resultado, ¿qué significaba que X es igual a 9? ¿Cuál era el objetivo? Darle, Una fórmula. No. darle, ¿cómo se dice eso? Darle un número a la letra. Exacto, asignarle un valor a la letra. Asignarle un número a la letra. Entonces, cuando yo le quiero asignar un número a la letra, yo estoy diciendo que esa letra es exactamente igual a eso. Cuando yo estoy viendo en ecuaciones, no me interesa saber el valor exacto de la letra, sino cuáles son los posibles valores que voy a hallar en la letra. O que puede tener esa letra. Y esos posibles valores se expresan como si fuesen un intervalo. Desde tal punto a tal punto, X puede tomar un valor. X puede tomar los valores, por ejemplo, de 2 a 5. Los valores de menos 5. ¿Eso qué es? Menos 5 a... No pareció un 6. Ajá, de menos 5 a 8. X puede tomar todos los valores que hay entre esos dos números. No es un valor, sino todos esos posibles valores. Ese es nuestro objetivo en una inecuación. ¿Les quedamos claros cuál es nuestro objetivo y los elementos que utilizamos en una inecuación? Seamos rápidos al contestar porque el tiempo se nos va, muchachos. ¿Qué puede decir que sí? Listo, entonces. Este elemento escogido que dijimos que es X puede hallarse en los siguientes conjuntos numéricos que ya los habíamos visto en la primera guía y aquí esto a Juan David les puede servir mucho. X puede ser parte solamente de los naturales cuando el intervalo que yo escogí es positivo. Recuerden que los naturales son todos los números positivos discretos. 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los naturales. O X puede pertenecer al conjunto de los números enteros positivos o enteros negativos. Recuerden que enteros positivos son los mismos naturales. Entonces X puede, si el intervalo va por ejemplo de menos 5 a 8, ya aquí ya hace parte de los números enteros.
Y los números enteros, recuerden que se representan con una Z. X puede pertenecer al conjunto de los números racionales, que se representan con una Q. Y ese conjunto de números racionales, recuerden que se expresan como si fuese una fracción, o como si fuese un número decimal exacto, o un número decimal periódico. Si el intervalo utiliza números decimales o fracciones, ya empieza a utilizar los números racionales. X puede pertenecer a los números racionales. Si utiliza los números irracionales, que también los números irracionales, recuerden que pueden ser pi, Euler, y pueden ser los periódicos infinitos, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 13. A esto los nombramos números irracionales y se representan con la letra I. O puede pertenecer a todos a la vez siendo parte de los números reales, que se representan con una R. Reales, naturales, enteros, recuerden que los enteros se representan con Z, racionales se representan con Q, irracionales se representan con la I. Entonces, cuando yo voy a escribir una inecuación, por ejemplo, si yo digo, el intervalo va desde 2 hasta 8 e incluye el 2 y el 8, eso quiere decir que, primero, el elemento de comparación o de desigualdad que voy a utilizar tiene que ser esté entre 2 y 8 y se representa con el igual abajo. Entre 2 y 8, X está entre 2 y 8. ¿Sí o no? X está entre 2 y 8. Pero entonces X va a ser ¿qué? Más grande. Recuerden que para decir más grande le toca la boca más grande. Es más grande que 2, pero X tiene que ser más pequeño que 8. Entonces también le corresponde la boquita chiquita. Más pequeño que 8. Y como si los incluye, va a ser más grande o igual a 2 o más chiquito o igual a 8. Esta es una forma de escribir la inecuación. Cuando yo voy a escribir el significado, yo no puedo decir que X pertenece a todos los reales. Aquí si lo notan son números positivos. Entonces yo puedo decir que X pertenece a ¿cuál? ¿A qué conjunto numérico? Si son todos positivos. Un positivo. Entonces, ¿a qué conjunto numérico pertenece? Un positivo. ¿Y cómo se llaman los números positivos discretos? Positivo discreto. Ajá. Se los acabo de decir. Recuerden que los números positivos discretos son los naturales. Los que son positivos y negativos son enteros. Los que se representan como... entonces, si va de 2 hasta 8, el significado quiere decir que esta variable X... Cambio de lápiz. Esta variable X va a pertenecer. Este símbolo significa que pertenece a los números naturales. Dado que, esta palito de aquí significa dado que, ahora sí escribo la inecuación. La inecuación me dice que va de 2 hasta 8. X va de 2 hasta 8, pero X es más grande que 2 o igual a 2 y más pequeño que 8 o igual a 8. Y ese es el significado.
¿Sí me hice entender? Ahí medio, ¿puedes repetir? Vamos a hacer otro parecido. Me dicen, la variable x está entre menos 5 y 8. Recuerdan los intervalos de la meta 30, ¿no? No incluye, incluye. No lo incluye es paréntesis y tengo que utilizar ¿qué desigualdad? Si no lo incluye, ¿qué desigualdad utilizo? Carmen Natalia, si no incluye el número, ¿qué desigualdad utilizo? Sino que, espérese, yo estoy desayunando. Carmen. Sino que, profe, sino que, Si no incluye el número, ¿qué desigualdad? Si no incluye el número, ¿qué desigualdad utiliza? Recuerden que x es la variable, el elemento escogido. Yo estoy preguntando por las desigualdades. Recordemos que las desigualdades son menor que y mayor que. menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual. Menor que y mayor que no incluyen el número. Menor o igual, mayor o igual incluyen el número. Entonces, de acuerdo a eso, el paréntesis no incluye el número. El corchete sí lo incluye. Entonces, en el lado del paréntesis, ¿qué desigualdades puedo utilizar? menor igual o mayor igual, ¿no es? Ah, no, menor que o mayor que, porque no incluye el número. Puedo utilizar menor que o mayor que. Como este es el lado más pequeño, x tiene que ser mayor que eso, ¿no? Porque está entre ellos dos. Recordemos que x está entre menos 5, siendo menos 5 el más pequeño, y 8, que es el más grande. Entonces x tiene que ser más grande que menos 5. Como x va a ser el más grande que menos 5, a él le corresponde, recordemos. Y más pequeño que menos 3 que 8. Exacto, más grande que menos 5 y más pequeño que 8. Entonces, a quien le corresponde el lado abierto de la desigualdad es el más grande. Profe, al contrario. ¿Qué? Al contrario, yo digo que es más grande que el menos 5. Sí, x tiene que ser más grande que menos 5. Es como así, así. Sí, porque está entre menos 5 y 8. Entonces no puede ser menos 4, tiene que ser más grande que menos 5, pero más pequeño que 8. Sí. Entonces, a la variable que le toque la boca más grande, significa que es más grande. Y al que le toque la boca más chiquita, quiere decir que ese es más pequeño. Entonces, con respecto a menos 5, x tiene que ser más grande. Entonces, a x le corresponde que el lado que la boca abierta. La boca abierta. Pero x con respecto a 8 tiene que ser más pequeño. Entonces, a x le toca ¿qué? La parte más, la punta, pues. La boca cerrada. La boca cerrada, exacto. Así escribimos la desigualdad. Ahora, para yo escribir el significado... Ah, perdón, se me olvidaba algo. De este extremo, el corchete me dice que es menor o igual. Entonces, aquí yo tengo que poner el igual. Dale, ¿qué me vas a decir, Anthony? Yo creo que a mí esto me quedó malo, pero yo ya lo mandé. Igual voy a esperar que usted me mande corrección. Yo ya mandé corrección.
No, a mí todavía no, yo lo mandé ayer recién. Ah, bueno. Porque ayer fue que entendí y lo hice. Entonces, me desentendí. Entonces, si me pongo malo, lo vuelvo a hacer ya con esta explicación que usted me está Listo, dando. listo. Entonces, el significado, ¿cómo lo escribo? Primero escribo a qué conjunto numérico pertenece. Si lo notan, pertenece a uno que tenga valores negativos y valores positivos. ¿Qué conjunto numérico tiene valores positivos y negativos? Los enteros. Exacto. Entonces yo digo que X va a pertenecer al conjunto numérico de los enteros. Recuerden que los enteros se representan con Z. Dado que, y ese dado que se representa con este palito. Y ahora sí escribo la inecuación. Y cierro. Profe, ¿Sí? ¿me puede dejar tomarle captura a donde sale el número entero y Ya. esa cosa? Yo necesito lo que está al lado. Ya. Ahí ya. Muchísimas gracias. Obvio. Ahí ya. Voy. Ustedes saben que mi computador es lento, calmen. Sí, no que creí que no se había movido porque pienso que no había como el captura todavía. Listo, ahí está. Profe, ¿Sí, Anthony? también Listo, profe. explica lo de Fede, de la última guía. Ya voy para allá, ya voy para ese tema. Sino que necesitaba abordar esto de las inecuaciones con ustedes. Sí, no queda para decirle que más o menos qué tema explique para qué es lo que No voy a explicar como si fuera una clase normal. Porque ya lo ya tengo preparado así en mi mente. ahí, bueno, profe. Ok. Eh, cada uno de ustedes conoce acerca de los siguientes temas. Y quiero que me digan del 1 al 5 qué tan expertos son con ese tema. Anderson no está. Entonces, del 1 al 5, con respecto al conocimiento de triángulos, de proporción, de semejanza y de razones. Ah, no, espérese. Me faltan dos temas. Teorema Profe, de Pitágoras. ¿Sí? profe, ¿Sí? ¿Sí? Rocha. profe, era para ver si me puedo salir, es que mi mamá ya se va a llevar el teléfono a trabajar. Listo, no hay problema. Bueno, profe, gracias. Listo. Sobre triángulos y ángulos. Del 1 al 5, ¿qué tanto conocen? Rápido, sean rápidos, chicos. Cero, no mentira. Por ahí unos qué. ¿Del 1 al qué? ¿Al 10? Al 5. ¿Al 5? Unos 3. De triángulos y de ángulos. Sí. Carmen Natalia. Ajá, no. ¿Lo mismo?
Ujú, ujú. Está comiendo. Santiago, Pero yo diría que un 3 o un 4. defina, 3 o 4. No me puedo quedar entre los dos. No, 3 o 4. ¿Tres al triángulo y 4 ángulos o? Sí. Sobre proporción. Ahí espere, proporcione más fuerte, espere. Póngale 4, creo. 4. Sean rápidos, muchachos, que no va el tiempo. Necesito explicarles. Ponga teorema de Pitágoras 5. Ujú. Razones trigonométricas 2. Ujú. En semejanza ni sé qué se trata. ¿En qué se refiere? No, espere, no ponga cero. ¿Qué se refiere? No, Espere. si ni siquiera recuerdas a qué se refiere, Porque es que, o pongámosle sea, uno. espere. Es que está semejanza de lo que uno aprendió, ¿no? Ajá, Y está en matemática, pero, o sea, no sé, no sí, sé. sí, ajá, sí, ajá, sí. Pongado. No, papá, no, señor, no. Profe, pongado, que llama Carmen por Natalia, ¿lo dejo así también pongado. para usted? Sí, profe. Listo. Pero la, pero, sí. Pero la semejanza la vamos a dejar así como usted la puso. Dígame qué semejanza en matemática. Explica la semejanza. Por eso le estoy preguntando que si la vamos a dejar así como usted la puso. Sí, no, usted decide, la que está calificando es usted. Espérese. Profe, pongado. No, señor, pero es que ni quiera recordar de qué trata la semejanza en matemática. ¿Cómo te va a poner 2? ¿Estás serio? No, mentira, voy a ponerle su 2 porque él dice que 2. Entonces quiere decir que tiene las nociones de semejanza. Listo. Entonces, comencemos con esto. Yo sé que ustedes conocen los Profe, tipos de ángulos. mire, la semejanza es como, ¿cómo se dice eso? Dos Cuando, vea, es cuando figuras dos figuras son iguales, ¿no? No, que Es tienen cuando como dos la figuras. misma forma sin importar el tamaño, no, ¿no? No. no. Profe, Entonces, ¿cómo que es eso? Bueno, la semejanza es la comparación que hay entre dos figuras. Y si hablamos de triángulos, es la comparación que hacemos con respecto a dos triángulos, verificando que se cumplan las 3 formas de semejanza. Las 3 formas de semejanza son lado, ángulo, lado, 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 ángulo, ángulo, ángulo. no sé Estas por son qué las dice tres eso. formas de semejanza que existen, de verificación de semejanza que existe entre triángulos. Pues Esto, nosotros no dijimos eso. no, esto se hace mediante el proceso de proporción, en especial las dos de acá. Se verifica si los lados son proporcionales, y si los lados son proporcionales, entonces hay una semejanza. ¿Qué es la semejanza? De triángulos, la proporcionalidad que existe entre dos triángulos. Ah, nada sí me acordé. Ah, Entonces póngale modelo ahí en 2. listo. Entonces, teniendo eso claro, vamos a hablar acerca de razones trigonométricas rápidamente. Primero, las razones trigonométricas nacen a partir del estudio exclusivo y total de triángulos. En especial de los triángulos que cumplen con tener ángulos de 90 grados,
¿Qué quiere decir que sea que un triángulo tenga ángulos de 90 grados? Que los ángulos son de 90 grados. Pues. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se llaman? ¿Qué nombre tienen? Ángulo recto. No. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados? Es decir, ¿cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo recto? Los triángulos que tienen ángulos rectos los llamamos triángulos rectángulos. Es decir, que tienen un ángulo recto. Al ser un triángulo, o también lo llamamos ángulo de 90 grados. No, al triángulo que tiene un ángulo de 90 grados se le llama triángulo rectángulo. En las razones trigonométricas, nosotros utilizamos el triángulo rectángulo para establecer lo que llamamos razón. ¿Alguien recuerda qué es una razón? Ya que ustedes saben lo de proporción, tienen que tener claro qué es una razón. Ay, sí, profe, espérese, yo me acuerdo. Eso nosotros, usted me lo preguntó en la clase pasada y yo le dije, Ajá. no es lo mismo la razón que usted me preguntó. No recuerdo si le pregunté la semana pasada. Sí, usted preguntó qué era la razón de cambio y nosotros dimos vueltas hasta que le dijimos que era la razón. No, acá estoy hablando de razón. ¿Qué es una razón? No, pues yo creo que la razón es como una relación, creo que ¿Sí? binaria que hay entre magnitudes, ¿no? No, la relación binaria, estás hablando entonces de X, Y. No, Esta relación binaria. Entonces nada más la relación que hay entre magnitudes. La relación que hay entre dos magnitudes. Esa relación se representa. O sea que es como que hay, o sea, como A, B o A y B. A sobre B, una fracción, una razón, en ocasiones se representa como si fuese una fracción. Una razón es una división. No se puede poner, que usted pone la A, yo vi que usted pone la A y un espacio, pues la A, espacio, la B. No, cuando estamos hablando de razón, estamos hablando exclusivamente de que toma esta forma, A sobre B. Okay. Entonces, volviendo al concepto de razones trigonométricas. Razón quiere decir que toma la forma A sobre B. Y trigonométricas es que se refiere al estudio de los triángulos que en especial son rectángulos, para el caso de las razones. Eso quiere decir que si yo voy a tomar un triángulo rectángulo, creo que yo puedo aplicar sobre este triángulo rectángulo una razón. Díganme disculpar, pero voy a utilizar este mecanismo para construir. Recuerden que si estamos hablando de razones trigonométricas, estamos hablando exclusivamente del estudio de triángulos rectángulos, que con ellos vamos a hallar razones. ¿Cómo utilizamos eso de las razones? Va a ser la comparación que nosotros podamos tomar con respecto a aquellas cosas que nosotros ya conocemos de un triángulo rectángulo. ¿Qué conocen ustedes de un triángulo rectángulo? Cuéntenme qué conocen de un triángulo rectángulo. Muchachos, al menos las cosas básicas. ¿Qué tiene un triángulo? Profe, tiene Espérate, no sé quién dijo lados, pero dijo, tiene 3 lados, ajá, ¿qué más?
Tiene tres Obviamente. ángulos. 3 ángulos. ¿Qué particularidades tienen los ángulos para que sea rectángulo? Que son de 90 grados. Hacen un Uno movimiento. de ellos es de 90 grados. Recuerden que... Listo. Carmen, ¿qué ibas a decir? La profe, yo estaba acá hablando de la hipotenusa y los catetos. Sí, tenemos una Ah, sí. hipotenusa Ah, yo pensé que no. Bueno, tiene hipotenusa y dos catetos. y 2 catetos. Listo. Un cateto pequeño y un cateto grande, ponga ahí. Entonces tenía una hipotenusa y 2 catetos. Ajá. ¿Qué más Profe, podemos decir de los triángulos? tiene 90 grados. ¿Qué otra característica tienen los triángulos? Son bonitos. Ay, tan XY, bello. ¿Qué? XY, XY. No entiendo qué te refieres con X y Y. Espere, pienso bien cómo Profe, decirle, tienen pero forma geométrica. Todas las figuras tienen forma geométrica. ¿Qué más? No puede tener más de 3 lados. Ajá, lo puede tener de 3 lados. ¿Qué más? Va a lanzarles esta. La suma de sus 3 ángulos es de 180 grados. Y esto se cumple Ah, para esto es todo verdad, esto triángulo. es verdad. Esto es verdad. profe, Dejémoslo ahí. Ajá, Antonio. lo que yo quise decir fue vértices. Ah, tiene 3 vértices. Listo. Estas son características de un triángulo rectángulo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si a mí me presentan un triángulo que viola alguno de estas reglas esenciales, por ejemplo, que tenga más de 3 vértices, ahí ya no es un triángulo. Que tenga más de 3 lados, ya no ocupo razones trigonométricas. Que tenga más de 3 ángulos, no ocupo razón trigonométrica. Que tenga todos los ángulos distintos y menores a 90 grados o mayores a 90 grados. Ya aquí ya no es un triángulo rectángulo, ya no ocupo las razones trigonométricas. Que no tiene hipotenusa ni cateto, entonces ya aquí ya no ocupo las razones trigonométricas. Si la suma de los ángulos da más de 180 grados, ya ni siquiera es un triángulo. Si viola cualquiera de estas que acabo de señalar de, con, con círculo, si no es una forma geométrica, tampoco es un triángulo. Aquí ya no ocupo las razones trigonométricas, porque las razones trigonométricas se aplican exclusivamente a triángulos rectángulos. ¿De acuerdo hasta allí? ¿Quedamos claros? ¿Estamos claros o Sí, no? Sí, profe. sí. Listo. Entonces, ya que tenemos las razones trigonométricas establecidas, perdón, ya que tenemos las características del triángulo rectángulo establecidas, existe algo que se llama hallar las razones. ¿Cómo hallamos las razones? Las razones, recuerden que tienen la forma A sobre B, va a tener un valor en A y un valor en B. Y esos valores van a ser las medidas que tenga en cada uno de los lados el triángulo rectángulo, teniendo en cuenta que tenemos una hipotenusa y 2 catetos. Los catetos van a tener su nombre de acuerdo al ángulo desde donde se observen. Recuerden esto. Yo no puedo decir cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto si no tengo claro con qué ángulo estoy observando. Si yo tengo este triángulo
Si yo tengo este triángulo y se establece que este es mi ángulo de 90 grados, ¿cuál es la hipotenusa? Profe, el que está abajo del ángulo de 90 grados. El que está enfrente del ángulo de 90 grados, ¿no? Eso. Entonces, esta bueno, va a ahí ser mi hipotenusa. y el que está al lado de Eh. 90 grados es un cateto. Es uno de los catetos, pero no sabemos cuál. Depende de qué punto lo observo. Si yo escojo este ángulo, y digamos que este ángulo va a tener un nombre, recuerden que los ángulos tienen un nombre. Este es beta, puedo llamarle beta, puedo llamarle teta, puedo llamarle alfa. Cualquiera de esos nombres le puedo dar, puedo llamarle gamma, no me acuerdo el dibujo. No sé dibujar bien el gamma, entonces no se lo dibujo. Profe, esos no son los nombres del desafío, pues. No, ellos lo escogieron de matemática, haga el favor. Entonces digamos que cada uno de equipos le pusieron esos nombres gracias a que alguien en Grecia decidió llamarle a los ángulos de esa manera. Entonces, de acuerdo desde el ángulo desde donde se observa, digamos que este ángulo le llamamos teta. Entonces, el que escogemos es este, entonces el que está enfrente de teta es el cateto opuesto. De teta, ¿cómo así? Sí, porque escogimos este que acabo de pintar de azul, le llamamos ángulo teta. Los ángulos tienen un nombre. Teta, beta, alfa, y gamma también. Si alguien sabe cómo dibujar gamma, yo no sé dibujar bien gamma. La G. No señor, no señor. Espera a ver si me sale bien. Es como así. No, así tampoco es. Ay, Dios mío, espérese, voy a hacerlo así. Gamma. También está chi, lambda. Esta sí me sale más o menos bien. Vale, cartera también. Profi, cartera. Ay, cambella. Entonces, si me hago entender, ay, aquí me falta una H. Los ángulos tienen nombres, pueden ser cualquiera de esos. Entonces, si yo escojo un ángulo y le pongo un nombre, en este caso le puse teta, ese ángulo, si yo observo, el que está enfrente de ese ángulo sería el cateto opuesto, y quien lo sostiene sería el cateto adyacente. Si yo no escojo este, sino que escojo el de acá, lo voy a pintar de otro color de gris. El cateto opuesto sería el que está como adyacente. Exactamente. Adyacente. Exactamente. Digamos que a este le vamos a llamar beta. ¿Listo? ¿Estamos claros? Bueno, por mi parte sí, no sé los temas. Carmen Natalia, ¿quedó claro? Yo también. Ah, bueno, Santiago también. Listo. Entonces, digamos que vamos a obtener las razones. Recuerde que una razón se representa sobre B entre estos catetos. Entonces, para hallar las razones entre estos catetos, tienen que quedar, entre los tres lados, no los catetos, sino entre los tres lados. Entonces, para hallar eso, tiene que quedar apenas de a 2. Te vamos a mirar. Sí, ¿de qué forma podemos
relacionar las magnitudes. Puede ser cateto adyacente, lo voy a escribir CA, sobre cateto opuesto, o también puede ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. También puede ser cateto adyacente sobre hipotenusa, que le voy a poner IP. Cateto opuesto sobre hipotenusa, también lo podemos escribir O así. sea, profe, ahí sería depende de lo que usted haya calculado. Exactamente. No estoy volando. Estas son las razones que pueden salir. ¿Cierto? Ya aquí yo creo que no sale más. ¿Cierto? Cada una de ellas tiene un nombre, pero también tiene un nombre de acuerdo al ángulo en el que observemos. ¿Listo? Y esas razones trigonométricas, como cada una de ellas tiene un nombre, tienen los siguientes nombres. Tenemos tres principales: seno, coseno y tangente. Y tenemos tres inversas, inversas opuestas: cosecante, secante y cotangente. Aquí tenemos las 6 razones trigonométricas, las 3 principales y las 3 opuestas. Estos son los nombres que van a tener estas que acabamos de hallar acá arriba. ¿Cómo saber cuál es? De acuerdo a la relación de triángulo que tenemos aquí. ¿Les parece bien si el próximo encuentro virtual, que es el jueves, concluimos este tema para que vayan y hagan el proceso de desayuno y todo? Yo también. Bueno, profe, pero una pregunta. Nosotros no tenemos